Buenas noches tengan todos y cada uno. Bienvenidos a este día de celebración del Señor. Este es el día del Señor, en el cual el Señor siempre ha esperado poder reunir a su pueblo, reunir a sus hijitos, que eres tú y que soy yo, para poder impartir la palabra y que eso nos ayude a levantarnos, a fortalecernos y a saber que somos sus hijos y que Él está por nosotros. Así que bienvenidos conforme van llegando, se van conectando. Bienvenidos a este tiempo con nuestro Padre, con nuestro Señor. Vamos a orar para poder pedirle que ministre nuestros corazones, que le traemos a Él nuestras cargas, nuestros temores, nuestras aflicciones. Vamos a orar. Padre, yo te doy las gracias por esta noche. Gracias, Señor, por lo que nos vas a hablar, por tu palabra. Oramos en esta noche para poder estar en contacto contigo, relacionados contigo, Señor. Y venimos a hablarte y a pedirte por nuestras necesidades y a presentarte nuestra ofrenda de adoración y rendición a ti, Señor. Oramos, Señor, y bendecimos Jerusalén como tierra de paz, la declaramos, Señor. Y que la paz que están ahora, Señor, en Jerusalén sea una paz permanente y duradera. Oramos, Señor, también por nuestras naciones de Latinoamérica que están tan convulsionadas con la violencia y la división. Oramos, Señor, por el Perú, oramos por Venezuela, oramos por Colombia, por Argentina, por Chile, por todas las naciones de Latinoamérica, un continente tan hermoso y tan rico que tú has provisto, Señor. Clamamos por el Perú, Señor, nuestra patria, nuestra nación, para que tú, Señor, puedas traer en cada peruano sanidad a los que están pasando por COVID, esperanza a los que están necesitando de tu palabra y unidad, Señor. Unidad y confianza que tú lo has dicho y que tú lo harás. Y queremos ahora sí levantar nuestra adoración a ti, Señor, y pedirte que derrames de tu paz, de esa paz que sobrepasa entendimiento, que sea derramada sobre nosotros. Gracias te damos, Señor, porque nosotros creemos que tú lo harás, Señor. Escucha atentamente esta adoración. Puedes tener paz en la
Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia para que tú, Señor, puedas traernos paz, esa paz que sobrepasa entendimiento y que es compromiso de tu palabra para con tu pueblo, para con tus hijos. Que derrames de esa paz, Señor, para poder en medio de dificultades, en medio de tormentas, poder nosotros sentirnos albergados, abrazados y acogidos por ti, Señor. Que tú no nos has desamparado, ni lo harás tampoco, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Y trae la palabra, Señor, adecuada sobre cada vida, sobre cada persona. Que nuestro corazón esté dispuesto a recibir y a poder discernir lo que tú tienes para hablarnos. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tienes preparado esta noche para cada uno de nosotros. Que si lo que estamos presentes, estamos conectados, estamos viendo este video, es porque tú tienes preparada esta palabra para cada uno. Gracias te damos, Señor, por este momento. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis amados, muy buenas noches. Para los que se conecten por vez primera, soy el pastor Reinaldo Córdoba de Misión Apostólica Renuevo y me es muy bendecido, muy grato poder recibirlo, poderles dar la bienvenida. Y esta canción que estábamos adorando al Señor, entregándole a Dios, es una canción muy hermosa. Es bastante antigua, pero es muy hermosa y es casualmente el nombre de la enseñanza de esta noche, Paz en la Tormenta. ¿Por qué? Porque todos nosotros, sin excepción, todos nosotros hemos pasado, pasamos y pasaremos tormentas en nuestra vida. Yo quiero que por favor vayamos al libro de Lucas en el capítulo 8. Lucas en el capítulo 8. Y vamos a ver el versículo 22 en adelante, que dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Jesús, ¿no? Pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él, le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. Les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? Amén. Esto es algo que sucedió y sucedió para que el Señor permitiera, lo permitió el Señor que suceda esto, para que sea de enseñanza para muchas vidas. Y desde esos tiempos hasta hoy, y seguirá siendo de enseñanza para muchas personas que a veces nos podemos encontrar en una tormenta y como sus discípulos nos atemorizamos. Pero quiero que rescatemos de este punto, de estos versículos, básicamente tres cosas. Una de ellas, el propósito del Señor. Jesús sube a la barca con sus discípulos y dice, pasemos al otro lado. El Señor tiene un propósito sobre sus discípulos, tiene un propósito sobre su iglesia, sobre ti, sobre mí, de pasar al otro lado de las circunstancias, de las tormentas, de las tempestades. Pasar al otro lado y que va a ser mejor en Cristo. Uno. El segundo punto, que Jesús estaba cansado y se echa a dormir. Y ellos, viendo la tormenta, la tempestad que los movía y todo eso, se asustaron, se intimidaron y fueron a despertarlo a Jesús para ver qué cosa hacía. Entre paréntesis, tener en cuenta que Jesús no era un navegante, era un carpintero. Ellos sabían más de los mares y de las tempestades que Jesús, porque eran pescadores, muchos de ellos. Entonces, pero ellos tenían a Jesús en su barca, pero aún así comenzaron a asustarse por las circunstancias que se movían. Dos. Y el tercer punto que también nos enseña aquí
es en el versículo final que leíamos, 25, cuando ellos dicen, ¿quién es este? Lo tenían a Jesús, habían caminado con él un corto tiempo, por supuesto, pero lo habían visto enseñar por parábolas, lo habían visto hablar del amor, hablar, perdonar, etcétera, etcétera, ver milagros. Habían visto eso, pero sin embargo en ese momento dice, ¿quién es este? Tres cosas, ¿verdad? Uno, propósito divino, aún en medio de las tormentas. Dos, reconocer que Dios está con ellos, que Jesús está con ellos. Y el tercero, poder saber quién es el Señor. Nosotros podemos también ver en el Salmo 27:3, por favor. Salmo 27:3, en el cual el salmista dice, el Salmo de David dice David dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué cosa? Confiado. Dios nos enseña a través de este salmo también que en medio de la tormenta que veíamos hace unos momentos, nosotros debemos estar confiados, porque así se levante un ejército de tempestades. Si Dios está en nuestra barca, entre comillas, y nosotros reconocemos quién es Dios, entonces ahí tenemos nosotros que recuperar nuestra confianza en el Señor, pese a la tormenta. El Señor me llevaba para que esta noche pudiera compartir con ustedes esta palabra, y le pido a Dios que después hayan más personas que se añadan o que revisen este video, porque esto es un hecho actual. Hay muchas personas que en estos momentos están pasando tormentas almáticas. ¿Cómo es eso? Están viviendo presiones, tensiones, estrés, desesperación, desánimo, decaimiento, temor, etc. Y no les falta razón por todas las cosas que se han suscitado desde enero, febrero, marzo del año pasado hasta la fecha. No les falta razón, pero yo les digo algo. En la ciencia médica hay una palabra que es psicosomática. Psico, mente, soma, cuerpo. Y hay enfermedades que se reconocen como enfermedades psicosomáticas, en la cual la mente es tan poderosa, y esto está demostrado también en la ciencia, que es tan poderosa que la mente puede llevarnos arriba o nos puede traer abajo. Cuando en nuestra mente se ve agolpada por temores y entramos en estrés, el estrés es una percepción almática de nuestras sensaciones, del alma, de las emociones, del nerviosismo, etcétera, etcétera. Entra el estrés en uno y baja el sistema inmunológico. Al bajar el sistema inmunológico, somos presa de cualquier enfermedad que nos puede afectar. Cuando uno está bajo un estrés, bajo una tensión, nuestro cuerpo también comienza a comportarse con ciertas formas de dolor, de tensión y aún manifestaciones físicas. Si nosotros recordamos también en la Escritura, cuando Jesús lo van a tomar prisionero y está en el Monte de los Olivos orando, dice la Escritura que de su cuerpo comenzaron a brotar gotas de sangre. Y uno a veces puede pensar, eso es algo dramático, es algo fantasioso. No, está comprobado, incluso tiene un nombre también clínico, en el cual se llama hematohidrosis, en la cual los pequeños vasos de sangre de todo el cuerpo, no solamente del rostro, sino de todo el cuerpo, como que se dilatan, se abren los pequeños vasitos sanguíneos y comienzan por los poros a aflorar conjuntamente con el sudor o sin sudor.
y esa parte queda como denudada, queda como muy sensible también al contacto físico, ¿de acuerdo? Y eso sucede cuando una persona puede haber sido sometido a un estrés muy grande, porque en el organismo, y tendríamos nosotros que extendernos más en la parte anátoma patológica o biológica, en el organismo trabajan el sistema simpático y el parasimpático, en las cuales son como que se antagonizan varias funciones de nuestro cuerpo para mantener el equilibrio de nuestro desarrollo corporal. Pero cuando hay estrés se rompe ese equilibrio y por ende también sucede que en la exacerbación de uno de estos dos sistemas es lo que produce la vasodilatación, que un vaso sanguíneo se abre un poquito más y ahí es que sucede lo que estábamos viendo hace unos momentos, la hematohidrosis. Entonces nosotros podemos ver que las enfermedades psicosomáticas nos asaltan a nuestro cuerpo y se va a añadir algo más. ¿A qué? Al temor, al miedo, a la tensión, a la preocupación, se nos añade un problema físico, una enfermedad física, una dolencia física. Y esto, mis amados, está sucediendo con muchos de ustedes. Y uno puede decir, no, a mí no me pasa nada, no, yo estoy bien. Pero es mentira. ¿Por qué? Porque somos humanos. Yo no digo que todos están en el mismo grado, en el mismo nivel de dolencia, pero unos más que otros, sí, es cierto. Pero Dios lo que quiere en esta noche es que pueda compartir esta palabra para poder llevar a las personas que están sometidas a esta tensión, a este estrés, a poder comprender la reacción y el comportamiento de su cuerpo, la raíz de ese comportamiento y la solución. Y la solución es en el espíritu. Miren, quiero repasar dos cosas muy duras que ha sucedido en este más de un año para poder entender lo que puedas estar pasando o que puede estar sucediendo. En cuanto a un punto que es la pandemia del COVID-19, hoy día es el día 459 que el que estaba de presidente en ese tiempo, el señor Vizcarra, dictaminó una cuarentena, porque hacía 15 días había llegado el caso cero, el paciente cero con el COVID-19. Y entonces ya son 459 días que estamos viviendo con esta pandemia y con esta presión. ¿Me enfermaré, no me enfermaré? ¿Saldré de esto? ¿El que se enfermó no saldré de esto? Esta pandemia, es cierto, según las últimas cifras corregidas que ha habido en el Ministerio de Salud, que ha traído en nuestra nación 186,000 fallecidos. Pero destacar algo, que paralelamente a ello es cerca de 2 millones de pacientes que enfermaron y se han recuperado. ¿De acuerdo? Entonces nosotros a veces nos sentimos muy oprimidos y muy desesperados por la parte negativa, por la parte mala, por la parte negra. Y porque somos humanos y el ser humano reacciona así. Se magnifica siempre lo malo, pero no nos damos cuenta de lo bueno. Y tenemos que agradecer a Dios por lo bueno. Tenemos 459 días que el Señor no nos ha dejado y no hemos muerto. Los que estamos hoy día conectados o viendo este video, hemos pasado la barrera de los 400 días. Estamos en día 459 días y estamos vivos. Hay algunos de ustedes que se enfermaron, pero fueron librados de la muerte. Yo sé que hay muertos. Es duro, es triste, pero de una u otra manera todavía tenemos vida. Y la palabra de Dios nos enseña qué cosa. Mientras hay vida, ¿qué cosa hay? Hay esperanza. Entonces nosotros tenemos también que ser gratos con Dios de que tenemos vida. No desesperarnos por la parte negativa, no desesperarnos por el punto negro, sino reconocerlo. Sí, es cierto las cosas malas que puede haber pasado, pero también es cierto que Dios, cerca de 2 millones de peruanos los ha salvado, los ha sanado, se han recuperado. Entonces darle gracias a Dios por ello.
Y ahora le quiero decir la otra parte que se ha venido a añadir en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, o este último mes, a traer tensión y preocupación en muchos, y es el tema de las elecciones. Se ha polarizado la nación en cuanto a las tendencias políticas y partidarias. Se ha polarizado entre comillas, podríamos decir. Y eso también ha traído en muchos de nosotros el temor de lo que pueda suceder si es que el candidato de la izquierda sale de presidente. Yo creo que muchos somos los que no lo deseamos, los que no lo queremos, porque sabemos las funestas consecuencias que puede traer un gobierno comunista y no queremos eso para nuestro país, ¿verdad? Y eso es lo que a muchos nos ha angustiado. Yo he escuchado a personas que no se ha dado ya la presidencia a uno de los dos candidatos, pero ya está pensando, no, yo de repente me voy a tener que ir al extranjero, voy a tener que empezar de cero, voy a tener que trabajar en otra cosa, no me va a alcanzar. Y eso ya es un estrés en la persona y con los que conversa, y es una retroalimentación de ese estrés, porque esa persona que está con ese pensamiento tan decaído, tan venido a menos, al conversar con otro también a ese otro le va a estar contagiando. Pero yo les digo, lo que decía el salmista, aunque un ejército se levante contra mí, yo estaré confiado porque Dios está conmigo. ¿De acuerdo? En las elecciones, le digo, la diferencia entre ambos candidatos es solamente de 49,000 votos. 49,000 y algo más, ¿de acuerdo? Les digo, el señor Castillo tiene 8,833,000 votos y la señora Keiko tiene 8,783,000. 49,000 y algo más de diferencia, no es mucho, y todavía no se ha dictaminado el final. Ahora, tengan en cuenta esta cifra. En total, entre los dos son 16,500,000. 17,500,000 votos entre los dos. Pero nuestro Perú no es de 17 millones. Nuestro Perú es de 32 millones de habitantes. Hay como 6 millones que esta segunda vuelta no han votado. Algunos estaban enfermos y otros estaban flojos y no han querido. ¿De acuerdo? Pero bueno. Pero nuestro país es de 32,500,000 habitantes y algo más. ¿De acuerdo? Los electores, los que estaban hábiles para votar, eran 25 millones. Les vuelvo a decir, ¿han votado cuánto? 17 millones. Por consiguiente, hay 8 millones que no han votado. Quiere decir entonces lo que decía entre comillas hace unos momentos, que el país está polarizado. Porque uno piensa, la mitad está con Keiko, la mitad está con Castillo. No es así. La tercera parte está con Keiko del país, la tercera parte está con Castillo y la tercera parte no votó. Y estoy hablando de los que estaban hábiles para votar. No estoy incluyendo a los niños o a los muy ancianos, sino estamos hablando de los que estaban calificados para votar. Solamente podemos llegar a la conclusión que el señor Castillo, que en este momento a muchos le da el temor por todo lo que se dice de él y de su partido, solamente representa la tercera parte de los votantes, ¿de acuerdo? Y de toda la nación peruana es la cuarta parte. Quiere decir también, por otro lado, en el Congreso son 130 congresistas. Y del partido del señor Castillo son 37 congresistas más 5 de la señora Verónica. Son 42, 43 congresistas en total, que podríamos decir que es la fuerza de la izquierda dentro del Congreso, 43. Aunque yo me reservo mi opinión que una vez que, suponiendo que él llega al gobierno, entre ellos van a comenzar los pleitos y los líos, porque todos quieren ser reyes, todos quieren mandar y nadie quiere someterse a nadie. ¿Ustedes creen que la señora Verónica va a querer someterse al señor Cerrón?
o que el señor Cerrón va a querer acordar con el señor Arana, entonces va a haber discrepancias dentro de su mismo círculo, ¿de acuerdo? Porque ellos tienen tantas ansias de llegar al poder que van a estar a codazo y a patadita en las canillas tratando de destacar el uno sobre el otro. Pero bueno, digamos y seamos ingenuos en pensar que hay una concertación en ellos y van a ser 42 congresistas de la izquierda versus 88 congresistas que no creen en la izquierda. Por consiguiente, si el señor Cerrón o el señor Castillo se le ocurre X cosa en contra del Perú, en contra de la democracia, en contra de nuestros intereses como peruanos y demócratas en libertad, los 82 congresistas se lo van a avalar, se lo van a permitir. Si al señor Vizcarra, nada más que no era de una posición tan radical, le pusieron varias trabas para que no avance en algunas cosas que sí hay que reconocer que no estaban bien. ¿Ustedes creen que con el señor Castillo les van a poner alfombra roja en el piso y le van a decir chicheñó a todo? Entonces también nosotros tenemos que guardarnos en la parte política y democrática del país, de que así ellos quieran hacer del Perú una Venezuela o una Cuba, no van a poder, porque hay poderes democráticos en los cuales ellos no son mayoría. ¿De acuerdo? Entonces nosotros también debemos estar confiados en eso. Ahora, en lo que yo les dije hace unos momentos cuando empezábamos esta enseñanza, esta prédica, que sube a la barca Jesús con sus discípulos, y Jesús que les dice, vamos al otro lado. Y nosotros ahora estamos en la barca en la cual el Señor está con nosotros. Yo quiero entender y quiero creer que el Señor también está contigo. Por eso a mí me fastidia mucho, me incomoda mucho, como creyente y como pastor, que creyentes, que cristianos comienzan a perder la relación y la amistad por el señor Castillo o por la señora Keiko. Absurdo. Cuando debemos nosotros fusionarnos, ser un frente unido, ¿de acuerdo? Por ello mismo les digo, cuando Jesús le dice, vamos al otro lado, debemos nosotros entender que estas cosas que están sucediendo, la pandemia, los fallecidos, los recuperados, las elecciones, la polarización, entre comillas, de la nación y todo eso, es parte de lo que el Señor quiere hacer al otro lado de la tormenta, al otro lado de la pandemia, al otro lado de la presidencia de la nación. El Señor nos quiere llevar al otro lado y que de la tormenta nosotros aprendamos a qué, a reconocer que si Él está conmigo en mi barca, pues ¿quién contra mí? A poder reconocer su majestad y su poder del Señor. Y por ello también, además de que hemos visto la parte biológica, científica, anatomopatológica de la pandemia y la afectación en nuestra alma, también estamos viendo la parte natural en cuanto a la política de nuestra nación, que sí es preocupante que llegue el comunismo a nuestra nación como gobierno, pero no se ha perdido todo, porque nosotros estamos viendo lo que yo les quería explicar para que no estemos confiados y descansados, sino para poder nosotros creer que aún tenemos ese naipe, aún tenemos esa carta bajo la manga, que solamente de los 32 millones de habitantes, solamente 8 millones han dado por este señor Castillo. Y siempre recordar, todo mandatario que sale después de 2 meses, 3 meses de gobierno, les comienza a bajar ese porcentaje de personas adeptos o seguidores. Siempre, todos los gobiernos. Entonces son 8 millones ahora. Dentro de un mes serán 7.500.000, dentro de 2 meses serán 6 millones y dentro de 3 meses serán 3 millones los que estén por él. Entonces nosotros estar confiados en Dios por ello y llevándolo esto al plano espiritual, que es lo que a nosotros como país nos compete. Les vuelvo a decir, nosotros tenemos una nación de 32.500.000 habitantes, 500.000 y pico, y yo les digo, en esta nación, como católicos está, según el censo, hay 24 millones de habitantes católicos, y de evangélicos somos 4.400.000 habitantes.
Esto quiere decir que somos, entre católicos y evangélicos, más de 28 millones de habitantes. Entonces somos toda una fuerza que en este momento, muy aparte del catolicismo y los evangélicos que se llevan, que no se llevan, pero todos somos peruanos y todos pensamos igual en la parte de la política y los destinos de nuestra nación. Y entonces igualmente también somos una fuerza sobrenatural para poder clamar y orar y que el Señor cambie las cosas. Yo les quiero decir también en Proverbios 29, 25, anótenlo nomás, en Proverbios 29, 25 nos dice que el miedo, el temor pone lazo. Y eso es lo que el enemigo comienza a trabajar en nosotros, como sucedió en la barca, que les puso lazo al ver la tempestad, a ver las olas grandes y todo. Les puso el lazo del temor, el lazo del miedo. Y nosotros también en esto de la pandemia, nuestro cuerpo, nuestra alma se ha visto muy golpeada al ver personas que quizás conocíamos que se enfermaron, o alguien del barrio que de repente murió, y preocupantes, o compañeros de trabajo o de estudios, y también por el mismo distanciamiento, no poder vernos ya en la misma continuidad con nuestra familia. Algo que yo veía, y es una realidad. Nosotros, nuestro medio, los latinoamericanos, los latinos, somos muy querendones, muy cariñosos, muy sociables. A nosotros nos gusta mucho vivir en sociedad, muy diferente a la raza anglosajona, en la cual ellos son full trabajo. Por ejemplo, en Estados Unidos, no conozco, pero sabemos cómo son la manera de ser de allá, que ellos son full trabajo, y entonces el hombre sale a trabajar temprano y regresa de noche, la mujer también. Y básicamente no hay esa relación familiar que nosotros como latinos tenemos y procuramos siempre tener, de poder estar de una u otra manera reunidos con los hijos, con el tío, con la hermana, con el padre. Buscamos eso, buscamos siempre estar muy cercanos, poder vernos, poder tener ese vínculo físico cercano, ¿verdad? Y eso es bueno, y eso es algo que no tienen los americanos, que carecen de eso, y las relaciones se vuelven muy frías. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos mismo, por lo mismo que es un país tan grande, hay jovencitos que terminan su high school, su colegio, y ya están pensando emigrar a otro estado para seguir sus estudios universitarios. Y los padres aplauden eso. Lo mismo sucede en Europa. Nosotros teníamos una familia, una amiga en Lima, cuando vivíamos en Lima, que ella era alemana y tenía sus dos únicos hijos varones con su esposo, ¿verdad? Y cuando ellos ya estaban saliendo de adolescencia, como que los padres estaban esperando que terminen de salir de la adolescencia para abrir las puertas y que se vayan. Y como que así fue. Uno se fue a Europa, a Alemania, ella era alemana, a Alemania. El otro se fue a España a estudiar, y ella feliz. Y mi esposa y yo decíamos, qué feo, ¿no? Yo no podría vivir en paz sabiendo que mi hijo, mis únicos dos hijos, están yendo al otro lado del mundo y no los voy a ver de continuo como yo quisiera. Pero es que ellos son así, su naturaleza son así. A nosotros los latinos no. Y por eso, mis amados, por eso también es que a nosotros nos afecta esta parte en el alma, de las emociones, en lo que es la pandemia, de que no podemos estar reuniéndonos como antes lo hacíamos. Por ejemplo, nosotros vivimos muy cerca de dos de nuestras hijas con sus familias, y cuando empezó esta pandemia también tuvimos que tomar distancia por cuidarnos y cuidarlos a ellos, y nos dolía mucho, y nos sentimos mal, y nos deprimimos, y nos decaemos. Muchas veces mi esposa está deprimida, decaída, pero cuando es visitada por sus nietos, no tiene tiempo de decaerse, no tiene tiempo de preocuparse, no tiene tiempo de deprimirse, porque necesitamos ese roce social con la familia. Lo mismo también como creyentes, como cristianos. Nosotros estamos acostumbrados a hacer células presenciales, cultos presenciales, y al no tener eso, también sentimos que nos falta el encontrarnos con el hermano, con la hermanita, darnos un abrazo, conversar, tomarnos un café quizás, y estar muy cerca de ellos. Y lo estamos haciendo en forma virtual, pero no es suficiente. Por eso yo estoy orando para que esto de la pandemia siga bajando. Ha bajado un poco en nuestra nación, que siga bajando, y que poder ya comenzar a reaperturar poco a poco las reuniones presenciales, bien sea de cultos, de culto central, de culto de las iglesias hijas o de célula, pero poder hacerlo. Entonces nosotros necesitamos eso, y como no tenemos eso, también somos golpeados por ahí. Esa es otra ola que nos golpea.
y que nos comienza a mover el barco y a sentirnos intimidados, asustados, y estamos nosotros metidos en nuestra casa, que no salimos por seguridad, y estamos con un montón de pensamientos en la cabeza. En el caso mío, en el caso de mi esposa, por ejemplo, que está recibiendo siempre, y no es que nos quejemos de eso, porque es una bendición hacerlo, y nos preocupa que tal persona se enfermó, que tiene un pariente, un amigo que está enfermo, y que cómo seguirá y cómo estará, y que falleció mengano y su tanita se ha puesto mal y que está en UCI. Y eso también uno dice, caramba, pobre gente, y clamamos y lloramos. Pero fijémonos en los 2 millones que el Señor ha levantado y que seguirá levantando, y poder creer en eso. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que magnificar las cosas buenas y llorar por las cosas malas, pero llorar en el momento y no eternamente, que nos pueda afectar. Nosotros tenemos que reconocer quién está en tu barco, quién va en tu barco, y es Jesús de Nazaret, es el Espíritu Santo que está contigo, y entonces tú tienes que agradecer porque el Señor está contigo. ¿De acuerdo? Y también, a diferencia de los discípulos, de no decir quién es este, porque el Señor va a mainar esa tormenta, va a parar, va a bajar la tormenta, y que a ti y a mí nos va a llevar al otro lado de ese mar. Nosotros podemos ver circunstancias que nos cuenta la palabra de personas que han estado frente a tormenta, como Moisés. ¿Se puede imaginar a Moisés con la carga de 3 millones de judíos atrás que lo estaban diciendo, ya pues, ¿y qué hacemos? Y ahora está el Mar Rojo, ¿y qué hacemos? Y Moisés frente al Mar Rojo, sentir la presión de esa gente que la quiere matar el faraón y que tiene que seguir adelante. Y es el momento de estrés de Moisés, pero sin embargo, ¿qué es lo que hizo? Clamó al Señor, y el Señor, ¿qué le dijo? Extiende tu vara, levanta tu mano y pasa en seco. Nosotros podemos ver, siguiendo el hilo de Moisés, a Josué. Josué frente a la muralla de Jericó, ¿y cómo voy a tomar esta nación? Y él clamó al Señor, y el Señor le dijo, tranquilo, vas a hacer paso 1, paso 2, paso 3, estas cosas vas a hacer, y van a pasar en seco, van a tomar Jericó. Nosotros podemos ver muchos casos que nos muestra la palabra del Señor, en la cual hubo ese momento de tormenta en sus vidas, de incertidumbre, de David frente a un Goliat, de Abraham frente a la soledad y al rechazo. Nosotros podemos ver muchas tormentas que se han levantado, pero pasaron la tormenta los que creyeron, y los que no creyeron se quedaron por la tormenta, por el temor, por el miedo. Algo que les quiero decir, y que con esto vamos a terminar, en el libro de Daniel, del profeta Daniel. Se ha mal interpretado y mal dicho, y de ahí se han colgado a veces hasta los políticos, en la cual dice, Dios pone reyes y quita reyes. Y se ha dicho mal, mis amados, esta parte. Y muchas veces esto se ha dicho como diciendo, si sale el señor Castillo o la señora Keiko, es porque Dios lo ha puesto. No, mentira, no es así. El pueblo lo pone. El pueblo lo pone. Y dice en el libro de Daniel, en el capítulo 29, Daniel, capítulo 2. Yo dije, ¿dónde está el capítulo 29? Capítulo 2, versículo 21, dice, Dios muda los tiempos y las edades. Dios quita reyes y pone reyes. No es que Dios pone al rey, Dios quita al rey. Recordemos algo. Cuando el pueblo de Israel no tenía rey y querían rey y querían rey y querían rey, el profeta Samuel, el hombre de Dios, estaba haciendo las veces de un administrador, de un rey, de un juez, y ellos no. Y nosotros queremos rey, Castillo, Alabín, Castillo, Alabán. El profeta va donde Dios, le pide a Dios, y Dios le dice, ya pues hay que darle un rey. Y Dios le da el rey, le pone para que estén con Saúl. Pero después ve que ese rey, que fue demandado por el hombre, le resultó malo.
porque el profeta clamó a Dios, mas el pueblo no clamó a Dios para que llegue ese rey. Simplemente reclamaban, fastidiaban y fregaban la paciencia a Samuel para que le pongan a el que sea. Mas Dios después lo quitó al rey. Ojo que estamos hablando en tiempos y en una nación donde no existía la democracia para que el Congreso lo objetara y lo vetara y lo vacara al rey y lo sacara. Entonces ese rey Saúl, rey malo, el único que lo iba a poder mover de ahí era Dios. ¿De acuerdo? Nadie lo podía mover a ese rey, solamente Dios. Y Dios lo movió. Ni siquiera fue por una pelea, una lucha, una batalla con otra tribu y que esa tribu o esa nación lo matara al rey. Dios lo quitó. Y yo les digo, mis amados, tener fe en la oración, el poder de la oración, que si las cosas, suponiendo en el peor de los casos que te puedas imaginar, que el señor Castillo sale de presidente con su papá Cerrón ahí de asesor, qué sé yo, y están metidos y que quieren hacer cosas sucias, si el pueblo de Dios dobla rodillas y se humilla y busca su nombre, el Señor oye y el Señor cambia. Cambia los destinos de la nación y cambia al presidente, cambia el gobierno. Créanlo. No, eso no va a pasar. Sí pasa. En pequeña escala, yo lo he visto en mi vida. Yo he visto en una ocasión, y yo les mencioné, que yo estaba clamando por la injusticia que se estaba dando en la empresa donde yo trabajaba, porque una persona, un jefe, para poder cubrir sus malos manejos, le echó la culpa a dos hombres jóvenes, padres de familia, inocentes, y les echó la culpa y los acusó para sacarlos de la empresa. Y los presionó para que firmen la renuncia, firmaron la renuncia. Y yo hablé con el gerente general me dijo, no puedo hacer nada porque es desautorizar al gerente que yo he puesto. Y él es el encargado de esa división. No puedo hacer nada. Y lo único que me quedó a mí era orar, orar, orar. Y esa noche me la pasé orando. Al día siguiente, esos muchachos me llaman por teléfono y me dicen, Reinaldo, ha pasado algo ilógico. Incluso les dieron el cheque para que firme y le daban el cheque de su indemnización y todas esas cosas. Ha pasado, nos han llamado, a los dos me llamaron así, nos han llamado de la gerencia que regresemos a la empresa, que entreguemos el cheque el día sábado, que no era un día laborable común y corriente, solamente era día administrativo, que regresemos el cheque y seguimos trabajando. ¿Quién lo hizo? Reinaldo no, Dios. Por el clamor, por la oración. Dios quita reyes. Créelo. Y tú tienes que estar confiado, porque no se puede repetir la historia de Jesús y sus discípulos que estaban con él en el barco y no lo reconocían. Y no se acordaban que él le había dicho, pasemos al otro lado. Y si él te dice que eres peruano y que vas a pasar esta tormenta, el Señor te va a hacer que la pases. Entonces tú tienes que confiar y creer para que Dios te dé paz en medio de esta tormenta. Vamos a orar, mis amados. Señor, queremos darte las gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das paz en medio de tormentas, en medio de dificultades, en medio de problemas. Y nosotros podemos ver ahora, Señor, no las olas negras, ni los truenos, ni los rayos que amenazan mi barcas, mi vida, Señor, mi futuro, sino puedo ver, Señor, también la bonanza, la paz, Señor, que viene contigo después de la tormenta, porque tú, Señor, nos vas a trasladar a través del oleaje, a través de la tormenta, nos vas a trasladar, Señor, y vamos a ver caer muros de Jericó, vamos a ver caer gigantes, vamos a ver que el mar rojo se abre, vamos a ver, Señor, que tu mano, tu poder, tu misericordia es mayor, Señor, que lo que el enemigo nos amenaza. Hoy día, Señor, en estos tiempos, el enemigo está moviendo las circunstancias para intimidarnos, para asustarnos y hacernos retroceder. Pero nosotros creemos, Señor, en tu poder, en tus milagros, en tu misericordia, en que tú, si tú has dispuesto y has permitido que estas cosas se den, es para probar nuestros corazones y para que nosotros podamos volvernos a ti en oración, en clamor y confiar más, Señor, en el poder de la oración, en el poder de tus milagros, que confiar en las cosas nefastas que nos amenaza el enemigo. Gracias te damos, Señor, por este momento,
por este tiempo. Gracias, Señor, te damos porque en medio de la tormenta tú nos libras, tú nos sacas adelante. Te bendecimos, Señor, bendecimos este momento. Gracias te damos, Espíritu Santo. Si tú eres una persona que nos visita por vez primera, yo te pido que por favor nos puedas bendecir con algo. ¿Cuál es la bendición que te vamos a pedir? Que nos des tus datos. Queremos tener amistad contigo, relación contigo, poder orar por tus necesidades, poderte compartir lo que es ser cristiano, lo que es ser creyente, en tiempos difíciles poder estar a tu lado, virtualmente aunque sea, por el momento, para poder compartir contigo. Por eso necesitaríamos tus datos, que nos des tu teléfono, si tienes Facebook, Instagram, y por dónde vives o a qué te dedicas, si eres joven, si eres persona mayor, adulta, adulto, y hazlo directamente a la casilla de nuestro Facebook, o si no, a través de la persona que te invitó. Dale tus datos. Y mientras tanto te pido que me sigas en una breve oración, que digas conmigo esta palabra: Señor, te doy las gracias por mi vida. Reconozco en esta noche a Jesús como mi Salvador, como mi Señor, y te pido perdón por mis pecados. Llena mi vida, guarda mis pasos y ábreme camino en las tormentas. Amén y amén. Permíteme que yo ore por ti. Padre nuestro, y te doy las gracias por esta persona, y gracias, Señor, te pido bendiciones mil para aquella persona que lo invitó. Yo te pido, Señor, por nuestro invitado, para que tú lo guíes a él, a ella, y que puedas tu mano de amor, de misericordia, poner sobre ellos y los puedas guardar en salud, los puedas guardar en economía, los puedas guardar en paz, Señor. Gracias te doy, Señor, por ellos, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis amados, el día de mañana, 7:30 de la mañana, tenemos ese tiempo recargados en Cristo para orar por los que están pasando por el COVID, recibir la palabra y poder también adorarlo algo al Señor. Si tienes algún paciente que está enfermo del COVID, hay un link en el cual tú puedes ingresar y das ahí los datos de la persona que necesita oración. Y poder estar conectados para poder ser fortalecidos por el Señor Jesucristo y su palabra. Que tengan paz en esta noche, que tengan tranquilidad y crean que las cosas no están tan negras como parece. Que Dios me los bendiga, mis amados, y que tengan una buena noche y que tengan paz en la tormenta.